Entonces vamos a resolver el problema, ¿cierto? Entonces vamos a definir una función cualquiera, ¿cierto? Y esa función que recibe un L y un número y un símbolo, ¿no? Entonces voy a ponerle en un sim. ¿Qué es lo primero que pregunta? Dado que la bifurcación aquí sí y sí no, entonces, ¿cuál es la estructura más nos conviene ahí? No, un if. ¿Sí? Porque apenas es 1 o 2. ¿Sí ven? If. ¿Sí ven? Que apenas hacen un sí o un sí no. Entonces la más conveniente ahí es un if. Entonces, sí. Sí, ya sé que se desconectó. Si el número, ¿cierto? Es menor o igual que ¿quién? Que 0. ¿Qué retorna? Error. En otro caso, si el número es mayor o igual, bueno, aquí hay un problema de redacción horrible. Yo personalmente ya sé qué hacer con esta diapositiva. ¿Dónde están mis colores? Aquí están mis colores. Esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo correcto. Si no, sencillamente, entonces, si el símbolo es M, entonces aquí empezamos a preguntar si el símbolo, ¿cierto? ¿Es igual a quién? A M, que retorna hombre. También funciona esta, ¿no? Si lo recuerdan. Nada más que el cual es más general. Si el símbolo es igual a F, que retorna mujer. Y en otro caso, ¿qué retorna? Error. ¿Sí? Entonces ahí cerramos, 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 cerramos y cerramos. Y hay algo importante que me faltó a mí. Esto siempre ir, y recuerden que el lenguaje se termina desde la fuente. Entonces, bueno, esto porque está con FDP, pero esto siempre se coloca desde la fuente. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y voy a llamar a función. Voy a llamar con un número menor que 0, pero en un segundo que este computador ya está en las últimas. Entonces, 1, M, ¿qué debería retornar? ¿Por qué retorna error? Porque aquí hay un error. Es menor o igual que 0. Entonces, función 1M, hombre. Función menos 5F, que retorna error. ¿Qué es error? Y finalmente, probemos otro. Función 4, hola. ¿Qué retorna es? Error, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes deben tener presente en el diseño de funciones. Además, recuerden lo mismo. Paréntesis que abre, paréntesis que debe de ¿qué? De cerrarse. Esto es lo básico en este fundamental en este lenguaje. Que estos corchetes pueden cambiarse por paréntesis y la respuesta es sí, pero recomiendo usar corchetes para tener mejor legibilidad del código. Igual las ambas funcionan. ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces, seguimos por acá en definiciones locales. Entonces, en algunos casos vamos a requerir realizar definiciones dentro de funciones. En fundamentos de programación, pues contamos con local. Lamentablemente aquí no contamos con local, contamos con algo que se llama let. Entonces, en el caso del let, tenemos dos zonas. Una zona de declaración de variables y una zona de no es zona de expresiones, zona de expresión, solamente cabe una. Entonces vamos a hacer unas definiciones que únicamente se conocen dentro de dentro de esa estructura. Ahora, tenemos también letrec, que permite hacer definiciones recursivas. ¿Cuál es la diferencia entre let y letrec? En let, si ustedes definen funciones, ellas no se pueden conocer a sí mismas, pero con letrec sí se pueden conocer a sí mismas. Entonces, miren este ejemplo. Define, función. Entonces, dentro de esta función, ¿qué pasa? ¿Qué ven ustedes? Defino una variable P que tiene 2 y defino un valor procedimiento que recibe una y B y que retorna la multiplicación, ¿cierto? Entonces, luego, ¿qué se hace? Se llama a la función que se creó dentro de la. Correcto.
F se llama con N, que es el ingreso a la función, el argumento, y P, que fueron la variable que ustedes crearon. Este F y este P únicamente viven dentro del LED. Ese F y ese P no existen en otro lado del código. ¿Listo? Es lo importante que esto lo tengan presente porque todo el tiempo están haciendo eso. Miren este otro. ¿Qué están haciendo ahí? Si ustedes cambian este LED por un LED, este letrero por un LED, les va a decir que no conoce la función suma. ¿Por qué no conoce la función sume? Que tiene un llamado recursivo. En este caso, hace la multiplicación entre dos variables utilizando sumas sucesivas. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes deben tener presente en estos dos casos. Eso porque, les muestro eso porque todo el tiempo se está haciendo esto en el código. Entonces van a haber muchas definiciones tipo locales. Entonces van a haber muchos LEDs o muchos letrecs. Entonces este LED, recuerden que permiten definir cosas dentro de una estructura, ¿sí? Y esas cosas que se definen solo viven dentro del LED, no se pueden ver afuera. Letrec es igual, pero con la única diferencia de que las funciones se conocen a sí mismas. Es la única diferencia, ¿sí? Bien. Entonces, a veces requerimos que un valor declarado no conozca los anteriores y que las funciones no se conozcan a sí mismas. Entonces, ¿qué pasa? Let asterisco permite que un valor conozca los que sean directamente anteriores. Este es un caso especial, no se utiliza, pero pues se los muestro. Let asterisco permite que cuando usted declara P, ¿cierto? Después declara a Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Q puede conocer a quién? A P, más no P puede conocer a Q. Y R conoce a P y a Q, más no P y Q conocen R, siempre es hacia arriba, ¿sí? Siempre es hacia arriba, ¿sí? ¿Listo? Bueno, este luego lo miraremos. Venimos ahora con listas. Las listas son definiciones recursivas son estructuras recursivas que tienen dos elementos. Una estructura recursiva es aquella que está compuesta por elementos de sí mismo. Entonces, una lista, ¿ustedes recuerdan de las muñecas rusas? Las mayoscas. ¿Las matrioscas? ¿Sí las han conocido o no? Entonces, ¿qué pasa en las muñecas rusas? Hay una dentro de otra, ¿cierto? Entonces, una muñeca rusa está compuesta por una muñeca rusa en su interior o ¿qué más? O vacío, ¿cierto? ¿Cuál es la única muñeca? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de una muñeca hay otra muñeca rusa. Es una estructura recursiva. Es una estructura que está compuesta por elementos de su mismo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con las listas. Las listas tienen dos elementos. Un valor, que puede ser cualquier cosa, y una lista obligatoriamente. ¿Sí? ¿Y entonces cómo accedemos a ellas? Ahorita vemos, van a haber dos partes. Va a haber un car y va a haber un CR. En Scheme, en Fundamento de Programación utilizaban first y res. Aquí no, aquí es car, CR, el first y el res sirven, ¿sí? Entonces, el car es el primero y el CDR es el resto. El CDR siempre retorna una lista. Ahora, si ustedes quieren acceder al segundo elemento, ¿cómo hacen? Al car del CDR, ¿sí? El primero del resto es el segundo elemento de la lista. Ustedes pueden definir las listas con cons, que es la forma más natural de hacerlo, que aquí está el elemento y la lista. Sin embargo, pueden definirlo también de list, es un azúcar sintáctico que hay ahí, que les ahorra trabajito. Pueden colocar sencillamente list y es lo mismo que el cons. ¿Listo? Bien, bueno, ahí está lo del car y lo del CR. Ahora bien, a lo largo del curso vamos a utilizar una representación especial de listas. Vimos list y cons. Hay una representación especial que es comillita, paréntesis. ¿Qué hace eso? Convierte todo lo que está dentro de los paréntesis en una lista. Pero observen algo. Si ustedes tienen nombres, también los va a convertir a símbolos. Por eso este perro no puede tener comillita, les va a dar un error. ¿Sí? Si ustedes le colocan comillita acá, les va a dar un error. Deben ser como variables. La única diferencia es que los va a transformar en símbolos. Ahora, ¿para qué esto? Esto nos va a servir para
unos casos que vamos a ver más adelante, de hecho hoy, donde vamos a dar una expresividad de unas gramáticas. Eso es muy útil para ese caso. También, asimismo, ustedes pueden colocar paréntesis dentro de la lista y automáticamente se van a convertir en listas también. ¿Sí? Entonces, todo lo que está dentro del comillita paréntesis se va a transformar en lista. Si hay nombres, ¿cierto? Como si fueran variables, se van a convertir en símbolos. Y si hay paréntesis dentro de eso, se van a convertir también en listas. ¿Sí? Entonces, ahí pues les enseño es una forma especial de crear listas. Estas son listas simbólicas. No son listas, ¿cómo explicarlo? No son las listas usuales. ¿Por qué? Usted en las listas, ¿qué puede hacer? Yo puedo decir list, por ejemplo, f de 2, supongan que f es una función, 4, 5. ¿Qué creen que esto va a retornar? Va a retornar, supongamos que f lo eleva al cuadrado. Entonces, ¿qué devuelve acá? 4, 4, 5 y cierro paréntesis. Eso es lo que me devuelve esta lista. ¿Sí? Ahora bien, si yo hago esto, ¿qué creen que hace esto? Devuelve una lista que contiene una lista cuyo primer elemento es una f, suyo elemento es una 2, un 4 y 2. Miren que son diferentes. Si una cosa es la representación de lista normal, estos se le conocen como listas simbólicas. Transforman todo lo que está dentro en un símbolo, de hecho, excepto los números. ¿Sí? Y si ven paréntesis internamente, pues los va a transformar también en una lista. Esto realmente es una lista cuyo primer elemento es una lista, cuyo primer elemento es f, su segundo elemento es 2, el segundo elemento de la lista es 4 y el tercer elemento es 2. ¿Ven que son totalmente diferentes? Entonces, cuando utilicen esta representación de listas, tengan presente eso, que primero toca calcular ustedes no pueden hacer cálculos dentro de ello. ¿Por qué? Porque van a transformar en simbólicos. No, que yo lo guardo en una variable, ¿qué va a pasar? La variable se va a transformar en un símbolo. ¿Sí? Eso lo podemos ilustrar acá. ¿Sí? Eso lo podemos ilustrar acá. Observen. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo. List, miren acá. List más 1, 2, 3, 2. Y observen este caso. ¿Sí lo ven? Entonces transformó el más en un símbolo. ¿Sí? Esto se llaman listas simbólicas. ¿Por qué se las muestro? Porque hay diferencias. Y además porque vamos a usar las simbólicas todo el tiempo. Pero a la hora de ustedes implementar, pues deben tener claras las diferencias entre ambas. ¿Sí? Bueno. Por acá, bueno, lo de acceder, bueno, aquí está. Entonces, muchachos, diseñe una función que almacene los factoriales en una lista, desde 0 factorial hasta un valor n ingresado. Para esto necesitas utilizar locales, ya que se requiere que una lista genere entre 0 factorial y n factorial. ¿Sí? Que genere una lista entre 0 y n factorial. La función a diseñar solo recibe como argumento ¿quién? N. ¿Qué pasa? Ustedes podrían hacerlo de la forma fácil. La forma fácil, ¿cuál es? N factorial, n-1 factorial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el n desde el principio. Y lo pueden ir disminuyendo hasta terminar la recursión en 0. Pero ¿cuál es el problema de este diseño? Que ustedes lo requieren hacer al revés. Y al revés no es tan trivial. ¿Sí? Entonces, muchachos, manos a la obra. La idea es que no vayan a utilizar el reverse, por favor. Sino que la misma función arroje la solución. Entonces, manos a la obra, muchachos.